Mañana hermosa, compartimos con ustedes la palabra del Señor, sanando las heridas, y nada más y nada menos que nos toca hoy hablar un poquito acerca de lo que Dios nos ha estado mostrando en oración, ¿verdad? Hemos pasado por una etapa de una pandemia que todavía está aquí, ¿verdad? Y se pudiese decir que está en su pleno apogeo, ¿no? Según los números y las estadísticas. Aunque gracias a Dios, pues ya los doctores, la ciencia tiene algunas terapias, algunos tratamientos que se han ido desarrollando, y por supuesto la existencia ya no de las vacunas, que no sé, como que dan un ambiente diferente a la situación, ¿verdad? Y puesto que hemos visto que en el principio los médicos no sabían qué hacer con esto, y ninguno de nosotros tampoco. Así que fue un tiempo de mucho miedo, un tiempo de mucha incertidumbre, un tiempo de mucho trauma, por decirlo así, ¿no? Porque nos enfrentamos a cosas desconocidas, y definitivamente, pues hoy, gracias a Dios, pues comenzamos a ver una luz al final de este túnel, ¿no? En el cual nos metimos hace como un año aproximadamente, y hasta aquí pues continuamos todavía lidiando con la misma situación, ¿no? Aparte de todas las cosas que suceden en el mundo, aquí en Estados Unidos, por supuesto, hemos pasado por una situación política con las elecciones, aún durante todo esto también, que básicamente es bien traumático, ¿no? Encontramos que el mundo entero se encuentra en un caos, literalmente, precisamente por nosotros, ¿no? La raza humana tiene muchos defectos, y hoy quería compartir con ustedes. Cuando digo estas palabras no quiero ofender a nadie, pero sí quiero que por favor quedamos en algo que es claro. El libro de Isaías dice que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, ¿no? Ese es el diagnóstico de la clínica de Dios, la patología, ¿no? El cuadro patológico del hombre, del ser humano. Y realmente pues tenemos que entender eso, porque si queremos lidiar con los traumas, con las heridas, con las cosas que tenemos que realmente nos perjudican, pues tenemos que entender y conocer la verdad, porque dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y sabemos que la Biblia en ese versículo se refiere precisamente a Jesús, ¿no? Porque Él es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Al conocer a Jesús tú puedes experimentar una libertad. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero conocer la verdad o conocer a Cristo, conocer al Señor para que nos haga libres, definitivamente es un proceso, porque toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, ¿no? Hay trauma en la raza humana por el pecado. Así que cada uno de nosotros somos pues, un laberinto de muchas pasiones, ¿verdad? Algunos tenemos mal carácter, otras personas tienen muchos complejos, ¿verdad? Inferioridades, orgullo, soberbia, arrogancia. O sea, hay muchas cosas que suceden en nuestra alma, ¿verdad? Cosas que son perjudiciales, las cuales Dios quiere abordar en esta mañana. Y yo sé que es difícil confrontar a las personas con la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, dice que había muchos judíos que habían creído en Él. Entonces el Señor les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice que esas palabras les ofendieron tanto a ellos, porque ellos les dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero lo que pasa es que algunos de ustedes quieren matarme, les dijo el Señor. Entonces ahí comenzó un conflicto más grande todavía. Quiere decir que no basta con decir el versículo para uno ser libre. Jesús les dijo: ustedes son esclavos en alguna área de su vida y necesitan ser libres, y a ellos no les gustó. Y a nadie de nosotros nos gusta que nos digan las verdades, porque también no solamente estamos hablando de la verdad que es Cristo, sino que estamos hablando de la verdad acerca de nosotros, ¿verdad? O sea, pues que nos digan la verdad no es fácil, y a veces nos dicen las verdades. Y como yo siempre he dicho, la verdad es como un plumero, sacude pero limpia, ¿no? Pero no nos gusta ser sacudidos, no nos gusta que nadie nos confronte, que nadie nos diga lo que está mal en nosotros, ¿verdad? Porque esa no es una, o sea, el orgullo es parte de nuestra naturaleza también, y no dejamos que el Señor entre allí. Y claro, le decimos que Él es el Señor y decimos a Dios que lo amamos,
Pero cuando Él quiere entrar, ¿verdad?, a esa parte de la casa de nosotros donde está todo desarreglado, porque la sala está bonita, pero los closets están amontonados y no digamos la recámara, ¿verdad? Y es así. Y uno de verdad tiene que dejar que Dios reine, porque Él es el rey, y tiene que señorar porque Él es el Señor. Acuérdese que en aquel tiempo Señor se le decía solamente a gente muy exclusivamente, ¿no? Hoy a cualquiera le dicen Señor, hasta a mí me dicen Señor cuando entro a un lugar y pido algo, ¿no? Me dice Señor, ¿qué quiere? Pero el Señor en aquel tiempo señoreaba. Eso es lo que quiere decir Señor, que manda en todo, en toda la comarca, se puede decir, ¿no? O sea, si Jesús es el Señor de tu vida, Él tiene que tener derecho de poder mandar en toda tu vida, en todo tu ser. ¿Y para qué? ¿Para que Él sea un magnate o un tipo de dictador? No, sino porque Dios nos ama y Él sabe lo que nosotros más necesitamos. Él sabe que nosotros necesitamos cosas, ¿verdad? Y por eso es que hoy quiero decirte que Él sana las heridas. Con respecto a heridas, la palabra trauma, ¿verdad?, significa herida, significa moler, significa frotar, significa tribulación, también significa triturar y también significa trigo. Fíjate, de ahí viene el trigo, ¿no? Jesús le dijo a Pedro que se preparara, porque en la conversación que traían en el libro de Lucas 22:31 dice que el Señor le dijo a sus discípulos que Él iba a ser entregado en manos de pecadores y que iba a padecer y que iba inclusive a llegar a morir, ¿verdad? Y los discípulos no podían entender quién era que lo iba a entregar, ¿verdad? Porque también les dijo, aquí uno de ustedes me va a entregar. Y así sucesivamente, Pedro recibe estas palabras del Señor que a uno lo dejan asustado, ¿no? Porque le dice el Señor a Pedro de una manera categórica, le dice, Satanás te ha pedido como a trigo para zarandearte, ¿verdad? Pero yo he rogado que a ti no te falte la fe, ¿verdad? O sea, pues que el diablo viene para poder traumar a las personas, ¿verdad? Para poder dañar a las personas. Y hoy en día nosotros tenemos que cuidar lo que entra en nuestros ojos, lo que entra en nuestro corazón. No podemos permitir que Satanás nos traume, ¿verdad? O que nos vaya a herir, ¿verdad? En esto lo hemos estado experimentando aquí en Estados Unidos. Yo sé que lo han experimentado ustedes en otras naciones. Con esto de las elecciones que hubieron aquí en Estados Unidos, hay mucha gente que quedó desorbitada, quedaron confundidos, ¿verdad? Porque lo que sucede es de que te dicen tú sabes cuál es la verdad, pero por los medios de comunicación te dicen una mentira. Entonces, sucede algo que trauma cuando la gente utiliza este método, que dicho sea de paso es un método destructivo satánico. Cuando tú quieres derribar a una persona o destruir a una persona, tú lo que tienes que hacer es satanizar la vida de esa persona o denigrar a esa persona, ¿no? Burlarte de esa persona, a tal punto en que tú pudieras saber que eso no es verdad, pero a causa del golpe continuo de los medios de comunicación, tú llegas a creer una mentira, por decirlo así, ¿no? Y eso trauma a la gente. No sé si los que vienen de naciones donde el socialismo entró son personas que hablan mucho de eso, no dejan de hablar de eso, ¿verdad? Y a mí se me hace que fue porque ellos se expusieron demasiado a este tipo de tortura, porque literalmente una herida significa moler, frotar, significa tribulación, significa triturar, ¿verdad? Y así fue como le dijo Jesús a Pedro, le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, le dijo, pero yo he orado para que a ti no te falte la fe. Y luego Pedro procedió a decirle, no, le dice, Señor, mi vida voy a poner por ti, yo nunca te voy a negar. Pero Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. O sea, Jesús nos conoce a nosotros. El problema es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y tenemos que poner
asunto en esto, hermanos, ¿verdad? Porque no podemos exponernos a la trituración o al zarandeo de Satanás, porque lo que él busca es traumar a las personas. Obviamente, sabemos que lo que se utiliza para poder en sembrar, ¿no?, duda en la mente de las personas son los medios masivos de comunicación, ¿verdad? De tal manera pues que eso constantemente no puede estar entrando en tu mente y en tu corazón. Hablaba con un hermano que es cubano. Los cubanos son expertos en esto porque lo que hace el comunismo, ¿verdad? Y también nicaragüenses, los he compartido con nicaragüenses y veo que tienen otra forma de manejar las cosas, así como también los venezolanos, ¿no? Porque ya ellos han pasado por el trauma de lo que es el golpe, ¿no?, de los medios cuando entra un régimen comunista o socialista a una nación. Pues a través de los medios le hacen saber a la gente, ¿verdad?, que una mentira es una verdad. Y es increíble cómo funciona. Y alguno dijo por ahí que entre más grande es la mentira que tú dices, más rápido la gente la puede llegar a creer. Esto definitivamente es algo que crea un trauma psicológico en las personas, porque es como que tú sabes la verdad, pero por otro lado ves que la gente lo interpreta de otra manera, ¿verdad? Entonces tú comienzas a pensar y a frustrarte, ¿no?, y a afligirte porque tú dices, pero es que yo no lo veo de esa manera, ¿no? Y siempre que se sucede esto en el populismo, por ejemplo, un grupo ve las cosas de una manera y el otro grupo lo ve de la otra manera. Y lo que sucede al respuesta a eso es, ¿por qué pasa eso? Dice, porque el diablo conoce cómo trabajar el alma de las personas, ¿verdad? El diablo sabe que hay un contexto espiritual en esto y que hay un momento en que el golpe es tanto, ¿verdad?, que las personas llegan a cambiar su opinión con respecto a alguien, por ejemplo, ¿no? Y esto sucede siempre que hay grupos, ¿no? Porque se trata de seres humanos, nuestra alma es muy complicada y funciona de una manera no sana, por decirlo así, ¿no? O sea, yo sé que lo que estoy tratando de decir tal vez no lo he logrado decir a profundidad, porque no quiero ofender a nadie, pero nosotros los seres humanos tendemos a quedar traumados porque el pecado destruyó literalmente nuestra alma y somos propensos, ¿verdad?, a caer en confusión y por supuesto todo esto lleva a consecuencias espirituales que verdaderamente son devastadoras para las personas. O sea, primero viene una herida o un resentimiento, ¿verdad? Esto es cuando tú te identificas con grupos o personas, ¿no? Hablando políticamente, hemos visto que en los países comunistas parte de la familia cree una cosa y la otra parte de la familia cree la otra cosa, tanto así que esto ha puesto a pelear a las mismas familias y a odiarse a los mismos hermanos, ¿no? Nosotros los cristianos no podemos caer en eso porque nosotros pertenecemos a otro reino. Nosotros no defendemos un partido político, nosotros no defendemos a ningún hombre, nosotros caminamos con el Señor, ¿verdad? Y aunque las naciones eligen presidentes, quitan y ponen políticos, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros tenemos que entender que en toda situación y toda circunstancia nosotros pertenecemos al Señor y que el Señor nos va a ayudar. No importa el espíritu de mentira que se maneje en la sociedad donde nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Por eso es muy importante mantener la liberación, es muy importante mantener tu mente limpia, ¿no? No te puedes exponer a los medios masivos de comunicación constantemente porque esto te va a traumar, esto te va a llevar a un punto en el cual yo he visto que se encuentra mucha gente que no pueden hablar de otra cosa sino de los problemas políticos, ¿verdad? Y eso no es bueno, no es sano. Si tú estás cayendo en eso, tienes que pedirle al Señor que te dé la fuerza para poder desconectarte de eso, porque eso inclusive puede convertirse en un vicio, ¿verdad? En una situación donde es como una adicción, por decirlo así, ¿no? Y eso no es bueno. O sea, yo te exhorto y estoy motivando a las personas, o sea, aunque no vivas en Estados Unidos, puede ser que vivas en otro lugar
y te has dejado envolver por esa nube de oscuridad, por esa cortina de humo que los políticos les gusta lanzar sobre las naciones, mantente sano en tu mente. Tú sabes cuál es la verdad. El Señor nos ha dado un espíritu para discernir, ¿verdad?, lo que es bueno y lo que es malo. Es más, la Biblia nos exhorta. Tampoco te estoy diciendo que te canceles totalmente y te desconectes de lo que está pasando a nivel mundial y nacional, ¿no? Es bueno que estemos pendientes de cosas, porque dice que hay que examinarlo todo y hay que retener lo bueno. El problema es que hay gente que está reteniendo todo, y dentro de eso todo está reteniendo lo bueno y lo malo, y eso no es correcto. O sea, Dios nos está llamando a que podamos nosotros liberarnos, ¿no? Una forma de mantener liberación, acuérdate que cuando tú te entregas a Cristo, Él rompe tus cadenas y sana tus heridas. Nosotros hemos visto personas ser libres de la depresión, de la ansiedad, ser sanos, ¿verdad?, en su espíritu, en su alma. A veces que aunque sea cristiana la persona, cuando viene un trauma a su vida, ¿verdad?, cuando repetitivamente sufre fracaso y de pronto pasan un periodo largo de escasez, o perdió un ser querido, o fue, como te dije, a una bancarrota, o pasó algo como un divorcio, por ejemplo, en sus vidas, las personas les cuesta levantarse y les cuesta sanar el corazón, ¿verdad? Y hay que acudir al Señor. No hay que acudir a las personas, hay que acudir al Señor para poder ser sano. Estoy hablando también a personas que de pronto tú tienes una traición, ¿verdad?, o algún abuso, aún desde tu niñez, y tú sigues lidiando con eso, ¿verdad? Y eso te ha causado varias emociones que son desordenadas en tu vida. Yo quiero decirte que en el Señor Jesús hay sanidad. Yo te lo digo por experiencia personal, ¿no? Hay momentos en que uno puede llegarse a quemar, ¿no?, en algo, ¿verdad? Puede llegarse a quemar en el trabajo. Hay gente que trabaja demasiado y los problemas son tantos que hay un momento en que la persona dice: estoy quemado, ¿verdad?, no puedo más, ¿verdad? Y tú lo ves ya en la salud de la persona. Ya ves que físicamente la persona ya está nerviosa, ya está tensa, ya está de mal humor, ya está agresiva la persona, ¿verdad? Cuando tú llegas a esos niveles, ¿verdad?, cuando la persona llega a odiar, a detestar las cosas, y hasta que, como dicen por ahí, que se pudre de todo, ¿no? Y ya no se le puede ni hablar a esa persona. Esa persona necesita, ¿verdad?, venir al Señor, necesita poner todo a los pies de Cristo, y usted necesita dejar que el Señor comience a sanar su corazón, ¿verdad? Aceptar que usted no lo puede todo, como aquí también, ¿verdad?, podemos aceptar, bueno, se hace lo que se puede, ¿verdad? Como ciudadano tú vas y votas, pero si no pasa lo que tú estabas pretendiendo, pues tampoco por eso te vas a traumar, ni te vas a meter en un grupo, ¿verdad?, de los arrimados o de los excluidos, ¿no? Sino que tú sigues siendo tu persona, sigues siendo tú, porque Dios está contigo como poderoso gigante, y no importa qué pase a nivel social o a nivel económico, el Señor siempre va a proveer, siempre nos va a bendecir. O sea, estoy tratando de tocar varios puntos, ¿no?, porque yo sé que esto les ayuda a tantas personas, y lo que te estoy diciendo es que tienes que enfocarte en lo que tú piensas, ¿verdad? Y tienes que tratar de que tu corazón esté limpio de odios, de resentimientos, de opiniones acerca de otras personas. Es importante respetar la opinión de otros, ¿no?, aunque estén equivocados. Eso es madurez. Hoy en día vemos que la gente ya no tolera, ¿no? La gente simplemente es agresiva porque piensan que están correctos, y bueno, llega el momento en que hay agresión, ¿no? Inclusive pasa mismo dentro de la misma religión. No sé si tú sabías que el espíritu máximo de la religión es la violencia. Si tú te das cuenta, la gente religiosa es violenta, ¿no? Los ataques de septiembre 11 y todas las cosas que pasan en ataques suicidas, ¿no?, en el Medio Oriente, por ejemplo, son causados precisamente por un espíritu de religión. Y sucedió en el en el tiempo del oscurantismo, ¿no? Inclusive con la Iglesia Católica, que se llama la etapa del oscurantismo, porque si tú no creías como ellos creían, te mataban, pues. Eso es religión. Y nosotros no podemos caer en eso. Tenemos que rescatar las doctrinas fundamentales de la Biblia, y tenemos que entender, ¿verdad?, que es por gracia, que no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu de Dios, y que no importa lo que esté sucediendo afuera, el Señor está con nosotros. Dice que es más poderoso el que está en nosotros que el que está afuera en el mundo, ¿no?
y porque nosotros tenemos al poderoso, al león de la tribu de Judá morando adentro de nosotros. Aquel que es creyente no puede envolverse demasiado en el mundo y en lo que está sucediendo en el mundo, porque será contaminado, ¿viste? Y va a ser personas afectadas que no van a poder ver la bendición de Dios, porque en medio de la oscuridad, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Escucha bien, en estos tiempos donde todo el mundo ha perdido la esperanza y piensan que ya no van a poder llegar a donde estaban pensando llegar, quiero decirte que eso no es obstáculo para Dios. En realidad Dios va a llevar a sus hijos a la bendición. Y este es el proceso que tú no debes dejar que suceda en tu vida, porque hay personas que son heridas, ¿no? Y son traumadas, ¿verdad? Después del trauma viene lo que se conoce como el resentimiento, ¿no? Hay mucha gente que se dice es un resentido social, ¿verdad? Porque no tolera nada, ¿verdad? No maneja nada. Simplemente piensa que perdió y no encuentra la forma de ganar. Cuando realmente a lo mejor a tu alrededor todo sigue igual, pues. Tienes casa, tienes carro, tienes tu familia, tienes salud. Media vez tengas al Señor y estas cosas que son tan importantes como tu familia, tu salud, bueno, lo tienes todo básicamente, porque siempre el Señor nos puede ayudar a alcanzar victoria. Luego del resentimiento viene la amargura, ¿verdad? Y después de la amargura viene el odio. El Señor nos enseñó esto en el libro de Mateo 5:25, dice: ponte de acuerdo con tu adversario en tanto que estás en el camino. Dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez te va a entregar al alguacil y seas echado en la cárcel, ¿no? O sea, pues que estamos hablando de cárceles espirituales, de amargura, de odio, simplemente porque no hemos sabido manejar la vida. Y honestamente te digo, hay gente que tiene mucho dinero pero no son felices. Y tenemos que entender que nosotros estamos caminando con Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y estamos contentos caminando con Jesús, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, ¿no? Esto es una vida de fe. Dice que el justo por la fe vivirá. No podemos retroceder solamente porque las cosas no salen como nosotros queremos. Acuérdense que de ahí viene el desánimo, de ahí viene la depresión. La depresión es un desánimo crónico que se suscita cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ¿verdad? Y es que Dios nos está llevando proféticamente a otro nivel, ¿verdad? Dios nos está llevando a una bendición mayor que nosotros no nos imaginamos y no nos debemos resistir a eso, ¿verdad? Sabemos que estamos aquí como peregrinos y extranjeros. No sé si te vas a enojar por lo que te voy a decir, pero hay gente que dice: con un carrito que yo que me compre, ya con eso ya tengo, ¿verdad? Y se compra el carrito, Dios le bendice. Después, como al año y medio, dice: bueno, dice que este carrito solamente tiene 2 puertas, ¿no? Y quisiera mi carrito que tuviera 4 puertas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Te compras una cosa, te cansas de eso, quieres comprarte otra, llegas a tener cosas que deseaste y luego te cansas de eso y quieres más y quieres más. ¿Por qué es eso? Porque el alma es un problema, precisamente porque toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Jamás vamos a estar satisfechos con nada. Acuérdate que querías tener propiedades, tuviste propiedades. Ahora tienes problemas por esas propiedades, ¿verdad? Querías tener dinero, pues Dios te bendijo con dinero. Ahora no sabes ni dónde poner el dinero. O sea, tú dices, estaba más contento cuando no tenía que ahora que tengo, ¿verdad? Y eso es así. Nunca vas a estar completamente feliz. Y es como, por ejemplo, si tú vas a viajar, vas a Europa y ves las ciudades que siempre soñaste ver, porque tú dijiste: cuando yo viaje y conozca todo eso, voy a ser feliz y me voy a sentir satisfecho. Y de igual manera, ¿no? Cuando estás por allá viajando, por muy bonito que sea todo lo que ves y por muy buenos platos de comida que te comas, siempre extrañas tu cama, tu almohada, tu closet, tu casa, ¿verdad? Es así. Pues quiero decirte que nosotros los cristianos, la razón por la cual tenemos que manejar esto como algo que es pasajero y efímero, ¿no? Es algo que realmente dice que nosotros no perseveramos en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven desaparecerán un día. Pero perseveramos en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Por lo tanto, no esperemos a ser felices aquí en esta tierra. Seamos felices como no me pasa a mí.
que a pesar de todo lo que he querido y he logrado, lo tengo, estoy vacío. Solamente me lleno y me siento bien cuando oro y sé que Jesús está en mi corazón y que Él es mi todo. Es una satisfacción maravillosa saber que el Señor es tu todo. O sea, no es que necesites un novio, un esposo, no es que necesites otra casa, que necesites los papeles, la residencia, la ciudadanía. No es que todo lo que estás creyendo que va a llegar, que de hecho no me tomes a mal, va a llegar y Dios te lo va a dar, pero no esperes que eso va a ser tu felicidad. Escúchame, dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces Jesús nos ha enseñado todo esto, pero más sin embargo, a veces cometemos el grave error de meternos demasiado en las cosas de este mundo, ¿verdad? Y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No te estoy diciendo que no disfrutes lo que tienes, no disfrutes lo que estás deseando, disfrútalo. Y está bien, pues hasta cierto punto te va a traer alguna satisfacción. Pues claro, no estamos diciendo que no. Hay días lindos, hay días en que vamos a lugares bonitos y lo guardamos como un buen recuerdo, ¿verdad? Porque, ese día fue un día maravilloso. Pero, como dice la Escritura, no podemos vivir del pasado, ¿verdad? Porque el pasado ya pasó. No podemos decir que los días pasados son mejores que los que ahora tenemos, ¿verdad? Porque dice el Señor que si decimos eso, no hablaremos con sabiduría, sino que más bien debemos aprender a contar nuestros días de modo que traigamos sabiduría y poder entresacar, ¿no? Como se dice, lo precioso de lo vil, ¿verdad? Porque aunque hay muchas cosas malas que están pasando, pero tenemos que aprender a analizarlo todo y a retener lo bueno, ¿verdad? Y pensar solamente en lo correcto. Yo sé que he hablado mucho y quizá toco una que otra tecla por ahí, ¿verdad? En tu vida, pero quiero decirte esto con seguridad. Cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que entra en tu corazón, cuidado con lo que recibes. Primero tienes que mantenerte en la palabra de Dios, constantemente leyendo tu Biblia, ¿no? Constantemente, por lo menos si quieres un devocional diario, para tener esperanza, para que el Señor te alimente espiritualmente y no tengas esa sed que tiene la gente hoy en día, esa desesperanza que se oye en la gente, ¿no? La gente es muy fatalista precisamente porque eso es lo que los medios han logrado en la gente. La gente hoy cree mentiras, que es lo que los medios querían lograr en la gente. Dice que inclusive Dios ha entregado a un grupo grande de personas a un espíritu de mentira porque no creyeron a la verdad. Y por eso es que hoy la gente cree en las mentiras. Están viendo lo que pasó, están viendo lo que sucede, vieron cómo sucedió, mas sin embargo no logran entender, ¿verdad? Una verdad. ¿Por qué? Porque ya han sido entregados a un espíritu de mentira. Y esto sucede cuando uno está pendiente demasiado del mundo. Tenemos que estar pendientes de Dios. Número 2, tienes que tratar de congregarte, ¿no? Exponerte a la predicación, a la palabra de Dios. Tienes que tratar de hablar con gente que te contribuya espiritualmente a tu vida. ¿No? Es importante eso. Otra de las cosas que es importante es tu círculo de amistades, ¿no? Con quién tú hablas, quién te rodea, con quién tú caminas, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo sé que tú tienes conocidos, ¿no? Y tus conocidos pues van a tener otra creencia política, van a tener otra creencia religiosa, van a ver las cosas de otra manera y en otra perspectiva. Eso está perfecto, ¿verdad? En inglés se dice acquaintance. Un acquaintance es una persona que es solamente un conocido. Nosotros tenemos muchos conocidos, ¿verdad? Pero tenemos muy pocos amigos, porque los amigos valoran lo que tú valoras, ¿verdad? Inclusive, y esto se lo digo, por ejemplo, a las jovencitas que están dating o saliendo con algún muchacho, si te quiere, va a valorar lo que tú valoras. Tú valoras a tus padres, él también debe valorar a tus padres, ¿verdad? En el sentido del respeto, etcétera, etcétera. Porque un amigo, alguien que te ama, valora lo que tú valoras, ¿verdad? No le llames amigos a las personas que no valoran lo que tú valoras. Si tú valoras el Evangelio, valoras la Biblia, valoras al Señor, valoras tu familia, ¿verdad? Tu entorno, todo lo que desde pequeño has tenido. Si alguien viene a tu vida y esa persona junto contigo comienza a valorar lo que tú valoras, pues tú puedes decirle amigo.
pero no puedes decirle amigo a una persona que no se interesa por lo que tú te interesas. Y esto es muy importante porque el círculo de amistades dicta exactamente lo que tú oyes, y lo que tú oyes es lo que va a abundar en tu corazón, ¿no? Lo que la pastora decía, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Hay un momento en que, aunque lo que tú estés escuchando es mentira, pero si tú sigues con amistades que no son personas que te van a aportar la verdad, hay un momento en que tú vas a comenzar a desistir de las verdades que tú conoces y vas a comenzar a creer una mentira, porque esto es algo espiritual lo que está sucediendo, ¿no? Y tú lo puedes ver claramente, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un asalto al Capitolio, ¿verdad? Le dice insurrección, ¿verdad? Una insurrección es cuando la gente está armada, cuando la gente entra con un plan, ¿verdad? Pero ustedes y yo sabemos exactamente que al Capitolio entró un grupito de borrachitos, gente que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, gente que no tenían ningún plan ni nada, y entraron y rompieron puertas, etcétera, ¿no? ¿Quiénes murieron en el Capitolio? Murió un policía que estaba detrás de unas puertas que la multitud estaba empujando, ¿verdad? O sea que no es que nadie le metió un tiro, al contrario, murió una muchacha, ¿verdad? A la cual un guardia del Capitolio le pegó un tiro en el cuello. El resto de las muertes que se atribuyen a la famosa insurrección es precisamente porque murieron por condiciones médicas, ¿no? Cualquiera que camina un montón de kilómetros entre una multitud puede sufrir un ataque cardíaco. O sea, literalmente eso es lo que es, ¿no? Pero la forma en que los medios lo colocan y lo ponen, y ahora que esto es la excusa, ¿verdad?, para armar cualquier otro tipo de problema, y luego se convierte en una gran nube de humo, ¿no? En donde realmente sabemos que nadie está levantándose con ninguna capital de cada estado, ni tampoco están pensando invadir Washington bajo ningún punto de vista. Pero, o sea, los medios de comunicación te dicen que así es, que así es, que así es, que así es, y hay un momento en que tú lo llegas a creer, ¿no? Solo te estoy dando un ejemplo nada más, no estoy diciendo que yo estoy defendiendo a nadie, solo te estoy dando un ejemplo de lo que realmente uno ve, ¿no? Cuando uno ve algo, no puede permitir que otra persona le diga que lo que uno vio no es cierto, ¿verdad? Porque entonces ahí ya estás entrando en unas tinieblas, ¿no? Por decirlo así. Pero si tú te expones a eso y no defiendes la verdad, es un problema, ¿no? Y eso pasa muchas veces cuando las amistades no son las correctas, ¿no? Eso es muy importante. Aparte de eso, y estoy hablando de cómo guardar tu liberación, la palabra, congregarte, ¿verdad? Luego tu círculo de amistades. Y número 4, recibir corrección, ¿no? Que cuando alguien te dice, mira, tú estás mal, por lo menos siquiera date un chance de decir, bueno, puede ser que sí, a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Necesito enfocarme en lo correcto, ¿verdad? Porque yo creo que especialmente la gente que tiene el valor y los pantalones de decirte que estás mal, porque hoy en día se necesita tener los pantalones bien puestos para decir la verdad, porque por la verdad tú te puedes meter en problemas, ¿no? Que es lo que mucha gente le huye, a no meterse a problemas, ¿verdad? Pero yo te digo una cosa, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice claramente la Escritura, y el Señor nos promete que si nosotros nos enfocamos en lo correcto y si nosotros tratamos de sanar nuestra vida, ¿no? A lo que Dios nos está llamando, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, ¿verdad? Libres de nuestras opiniones, libres de las opiniones de las demás personas, y tratar de ubicarnos sobre todas las cosas en el hecho de que no podemos manejar pensamientos adversos, no podemos estar frustrados, no podemos estar derrotados, no podemos estar sin esperanza, no podemos estar sin el deseo de que Dios nos lleve a un nivel mayor. Como te dije, hablando con un hermano que precisamente es cubano, ¿no? Los cubanos son expertos en manejar lo que Fidel les hacía, porque Fidel siempre inventaba un enemigo, siempre los gringos los iban a invadir, y así lo estuvo por 50 y algo de años. Y ya se sabe pues que los gringos nunca estaban planeando invadirlos. Pero eso es lo que pasa cuando alguien te quiere manipular, siempre inventa una mentira, ¿verdad? Que a la final te la dice y te la dice y te la dice tanto que tú la llegas a creer. Hermano, si tú eres hijo de Dios, tú no puedes caer en eso. Tenemos que recibir, ¿verdad? Analizarlo todo, retener lo bueno para estar preparados. Saber que aquí somos peregrinos y extranjeros,
que nada de lo que suceda, mira, ni que pase lo que pase, ni que cambie el gobierno, ni que cambie nada, de todas maneras no vas a ser feliz, no vamos a llegar a la satisfacción completa. ¿Por qué? Porque a casa todavía no hemos llegado. Pero sí podemos enredarnos en disolución y en depresión, en tristeza, la palabra sería una incertidumbre, por decirlo así, ¿no? Por todo lo que vemos y lo que pasa. El Señor quiere llevarnos a otro nivel. A mí me impresiona siempre gente en la Biblia que no se traumó, ¿verdad? Porque hubo gente que se traumó en la Biblia. Por ejemplo, Pedro, hermano, recibió tremendo trauma porque él se dio cuenta que él no se conocía a él mismo, porque él terminó negando al Señor. Y el Señor se lo dijo, le dijo: el diablo te ha pedido como trigo para zarandearte, le dijo, pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Y yo sé que el Señor está orando por ti y por mí para que no nos falte la fe. A pesar de nuestra naturaleza, ¿verdad? De nuestra humanidad que nos traiciona y que a veces no hacemos lo correcto, porque Pedro no hizo lo correcto, hermano. Dice que lo negó al Señor 3 veces y Jesús se lo dijo, pero luego el Señor arregló ese asunto con Pedro y Pedro pudo pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros pensamos que vamos a reaccionar de una manera y de pronto reaccionamos de otra. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no nos conocemos, pero el Señor sí nos conoce. Así que en esta mañana, sabiendo que lo que tenemos que evitar, ¿verdad?, son las heridas, el resentimiento, la amargura, el odio. Tenemos que entender que nuestra causa es la causa de Cristo, que estamos en este mundo para predicar el Evangelio, que cuando el Evangelio es predicado, los problemas sociales desaparecen. Aleluya. Porque hacer crecer el gobierno no es la solución para la sociedad, ¿verdad? Punto y aparte. Y me lo dijo este hermano, me dice: mira, pastor, me dice, aquí lo único que hay que hacer es predicar el Evangelio, entender que el Señor está pronto a venir, que nosotros vamos hacia la gloria con el Señor, ¿verdad? Y que hasta que, no importa la edad que tú tengas, seas jovencito, ¿no? Porque some of you guys, you have been affected by everything that has happened, and I do understand that, and I know, but it doesn't matter, you know, being you a young person, you need to be, tienes que estar como ser joven, ¿verdad? Algunos jóvenes han sido afectados por todo eso, pero tenés que pararte firme y hacer las cosas correctamente. El otro día escuché una historia muy curiosa. Estoy seguro que te va a traer mucha luz a lo que estoy hablando, especialmente para los colombianos. Y no te sé decir los nombres ni los detalles específicos, porque solo escuché la historia así grueso, ¿no? Y dice que el líder del grupo M19, ¿no?, que es un grupo terrorista, una organización terrorista muy violenta en Colombia, el líder del grupo M19 era jovencito en Colombia cuando sucedió algo que dice que él de jovencito se dio cuenta pues que había un candidato político que estaba proponiendo hacer buenas cosas por el país, ¿verdad? Y él se dio cuenta que la gente estaba de acuerdo en lo que este político quería hacer y dice que todos pues salieron, ¿verdad?, a votar por él, ¿verdad? Y lo fueron a elegir porque ellos querían que este hombre arreglara la situación de Colombia, ¿no? Él era jovencito en ese tiempo y él, bueno, se involucró, fue y votó también, ¿verdad? Y esperando el resultado de las elecciones, dice que por ahí por las 6 de la tarde pues iba ganando el que ellos habían elegido, ¿verdad? Y el que él había escogido iba ganando y de pronto entró la noche y llegaron las 8, 9, 10 y no se conocía el resultado y no daban resultado. Hasta dice que en un momento dado por ahí como las 11, 12 de la noche solamente avisaron de que iban a detener el conteo y que iban a contar al otro día, ¿verdad? Y se quedó eso así como en un me imagino que los que son colombianos saben de qué elección estoy hablando, porque no sé exactamente quién estaba corriendo, ¿verdad?, para presidente ese tiempo en Colombia, pero dice que él pues se quedaron y se fueron a dormir. Y al otro día, hermano, ¿cuál fue la sorpresa del pueblo colombiano? Que dice que de pronto el que iba perdiendo, ¿verdad?, amaneció ganando por una pequeña ventaja, ¿verdad? Y así, dice que siguió, hermano, y trataron de averiguar qué había pasado y que por qué había hecho ese cambio, etcétera, etcétera. Y dice que, pues no, que terminó ganando el otro, ¿verdad?
Y dice que él, siendo joven, ¿verdad?, se quedó con eso, ¿verdad?, en su corazón. Dijo, esto fue mal hecho, lo que pasó acá, ¿verdad? Eso no fue algo bueno que sucedió. Entonces dice que él a los 2 años salió de la universidad y fue a Inglaterra a estudiar 2 años y luego regresó a Colombia. Pero cuando regresó a Colombia, había un grupo de muchachos que lo llamaron y le vinieron y le hablaron y le dijeron que ellos querían comenzar un movimiento. Fue precisamente el M-19, la guerrilla M-19. Y bueno, al final de la historia es que él terminó siendo el líder de esa guerrilla, ¿verdad?, que causó tanto daño en Colombia, precisamente por esa experiencia que él como jovencito tuvo en esa elección. Ahí quedó marcado, ¿verdad? Y por eso él tomó esas decisiones que tomó. A la final, parece que cuando se hicieron tratados de paz en Colombia, la guerrilla terminó entrando, ¿verdad?, en el proceso político del país. Y este señor precisamente, yo estaba escuchando el testimonio de él, terminó siendo una persona que escribió la Carta de la Constitución de Colombia y terminó siendo pues una persona que entró, ¿verdad?, dentro del proceso democrático que se llevó a cabo en Colombia. Y bueno, es una historia que no sé si te da a entender algo, ¿verdad?, pero no podemos endemoniarnos, no podemos amargarnos, no podemos resentirnos, no podemos entrar en odio, ¿verdad? Y porque puede ser que dentro del odio, el resentimiento y la amargura, luego en el futuro, ¿verdad?, nuestros hijos tomen una mala decisión pensando que están peleando por una buena causa, vayan a terminar en una causa que no es la correcta, ¿verdad? Porque la única causa correcta, amados hermanos, en mi opinión, es la predicación del evangelio. Porque aquí en este mundo se conocen 2 sistemas, hermano, el sistema capitalista y el sistema socialista, ¿verdad? Y ninguno de los 2 literalmente funciona. ¿Sabe por qué? Porque es dirigido por seres humanos. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, ¿no? Y aquí básicamente lo único que nos queda es esperar que el Señor venga por su iglesia. Nosotros los cristianos, no importa quién gobierne, estamos en victoria. El Señor siempre nos provee todo lo que necesitamos. Si estamos enfermos, el Señor nos sana. Y si necesitamos alcanzar alguna victoria, el Señor nos da todas las victorias. Cuando tú vas a uno de los hombres que a mí me impresionan más de la Biblia, literalmente, porque hay gente en la Biblia que te inspira, ¿no? Y yo literalmente quisiera ser como esta persona. Su nombre es Caleb, ¿verdad? Caleb, el hombre que cuando inspeccionó la tierra prometida no vio los gigantes, no vio las ciudades fortificadas. Y a eso te quiero motivar como creyente, como cristiano. Olvídate de todo lo demás y olvídate de lo que pasa a nivel mundo, ¿verdad? Porque el mundo pasa, hermano, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo sé que he hablado mucho en esta mañana, pero quiero simplemente ubicarte en esto. Prediquemos el evangelio, es nuestra misión, es nuestra causa. Contarle a la gente que un día Dios mismo vino para pagar y sufrir en la cruz, que Él sufrió el oprobio, el menosprecio. Si te das cuenta, se confabularon la religión, ¿verdad? El imperio romano y los fariseos y los saduceos, ¿no? Porque siempre se necesita, para poder llevar adelante una maldad, se necesita la política y la religión. Y aquí creo que está pasando casi lo mismo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿no? Solo que al momento hay quien lo detiene y es la iglesia, ¿no? La que detiene esto. Pero si te das cuenta, de la mano va la religión y la política, ¿verdad? Para tratar de controlar las masas y destruir a la humanidad, porque el diablo no quiere otra cosa. A la final de las finales, si tú te das cuenta, como pasó con Fidel y el Che Guevara, a la final de las finales siempre se eliminan ellos mismos, ¿no? Como Edén Pastora y Daniel Ortega, que a la final de las finales siempre se va eliminando entre ellos mismos, y hasta el final, pues literalmente, hermano, como paró Hugo Chávez, ¿no? Que nunca se imaginó que al maldecir el Estado de Israel estaba básicamente llamando un cáncer a su propio cuerpo, porque yo me acuerdo de eso en ese tiempo, y de verdad que es impresionante cómo Dios no deja que nadie se salga con la suya. La promesa del Señor es la siguiente, y lo dijo claramente el apóstol Pablo
en el último capítulo del libro de Romanos, que dice que el Señor aplastará a Satanás en breve bajo nuestros pies, porque la iglesia es la que va a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. O sea que nosotros todavía estamos como calentando nada más en lo que viene. Pero regreso a lo que Hugo Chávez un día dijo, desde el fondo de mi corazón y de mis vísceras, dijo, y procedió a maldecir al Estado de Israel. Creo literalmente que ese día murió esta persona, porque nadie puede maldecir al pueblo de Dios, nadie puede maldecir a un creyente. Todo lo que la gente te envía a ti como una maldición en el camino se convierte en una bendición, porque así Dios lo ha predispuesto. Y hoy tenemos nada más y nada menos que la profecía cumplida, ¿no? Ahí está. Jerusalén es la capital oficial del Estado de Israel, ¿verdad? Lo que nunca nadie había podido lograr, se logró en estos años que han pasado, y para mí eso es lo más fundamental, porque no cabe duda que la profecía se va cumpliendo y Dios utiliza personas que a lo mejor ni lo conocen, ¿verdad? Para cumplir lo que la iglesia está esperando, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos ubicamos. Dice que Caleb tenía 85 años, ¿verdad? Y estas palabras son las que tenemos que decir todos nosotros y no podemos desmayar. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Fíjate, ya tenía 85, pero cuando comenzó, ¿verdad? Tenía la mitad. Y dice, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí hoy, soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Le dice, dame pues ahora este monte. No, estaba pidiendo el monte de Hebrón, ¿verdad? Que literalmente era el monte que le había prometido Dios a él, ¿verdad? Dice, dame este monte, el cual habló Jehová aquel día por medio de que tú oíste en aquel día, que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá, ¿verdad? La palabra es, yo sé, ¿verdad? Que Dios estará conmigo como Jehová me lo ha dicho, ¿verdad? Y eso es lo único que nosotros sabemos. En este Caleb, hermano, a pesar de que había ido a la guerra 45 años, dice que había derrotado a 31 reyes, hermano. Imagínate tú, eso haber sido lo que vio. Fue impresionante. Eso vio gente descabezada, gente sin brazos, sin piernas. O sea, esta gente vieron lo peor, hermano, como lo que ven nuestros soldados cuando van a la guerra, pero más sin embargo regresan con estrés postraumático. Hay que tratarlos, hay que ayudarlos psicológicamente, terminan devastados. ¿Cómo fue que este tipo vio todo lo que vio y todavía dice que estaba tan fuerte como cuando comenzó? No había quebranto en su alma, sino que había una rectitud de espíritu, ¿me entiendes? Porque Dios lo dijo a Josué y a Caleb, por cuanto hubo en ellos un espíritu diferente, yo les meteré a la tierra a donde entraron, la tierra que ciertamente fluye leche y miel, ¿verdad? Esa es nada más y nada menos la misión que tenemos nosotros los hijos de Dios, continuar con un corazón limpio, con un corazón sincero. No le pongamos oídos a los medios de comunicación que nos quieren tratar de vender una mentira como si fuese una verdad. Número uno, ¿verdad? Porque eso te va a traumar. Toda población que es sometida a una mentira, ¿verdad? O más bien a una verdad tratando de que sea mentira, ahí estoy más claro. Toda población que sea sometida a eso va a ser una población que va a quedar traumatizada, porque es traumante en tu mente y en tu corazón que tú, sabiendo una verdad, alguien te la quiera convertir en mentira. Eso te dejará traumado y no podemos dejar que el trauma, que la herida, que nos trituren. No podemos permitir, ¿verdad?, que nos sacudan, que nos zarandeen. El Señor ha orado para que a nosotros no nos falte la fe. Y esto te lo digo
con amor, te lo digo con rectitud, donde quiera que tú estés. Sé que estés viendo en Nicaragua, donde estés viendo en Venezuela o aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país o en Guatemala, donde quiera. No te envuelvas tanto en toda esa demagogia, en toda esa cortina de humo. Sabemos cuál es la verdad, pero Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Así es como la iglesia tiene que vivir, así es como tenemos que marchar, y Dios siempre estará con nosotros, amados hermanos. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que toda persona, Señor, que en este momento está herida, resentida, amargada, Señor, toda persona que no puede perdonar, Señor, toda persona que quizás de una manera viciosa, Padre, se ha metido demasiado, Señor, en las profundidades de Satanás, Padre, donde solamente hay despair, Señor, solamente hay abandono, Padre, donde no hay seguridad, donde no hay fe, Padre, donde solo hay temor e incertidumbre. En este momento, Señor, te pedimos poder salir de allí. Y como Caleb, Padre, podemos decir, dame este monte, Señor, porque este monte es mío. Danos la bendición, Padre, envíanos los recursos. Sana a los enfermos, liberta a los que están cautivos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a enfocarnos en lo que es correcto, Señor. Analizarlo todo, retener lo bueno, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús por cada creyente, por cada persona, Señor, cada persona que escucha la palabra, que tiene la palabra en su corazón. Yo te pido, Padre, que ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús nos des la victoria, Padre, a través de la oración en el nombre de Jesús. Y si estás allí y hoy escuchaste el evangelio, porque lo más importante es el evangelio, el saber y creer que Cristo murió por ti en la cruz. Así es. Yo un día lo había escuchado muchas veces, ¿no? Y no le puse la atención espiritual que necesitaba. Siempre había una Biblia por ahí rodando, siempre había alguien hablando de Dios, no me interesaba. Pero hubo un momento en que por alguna razón el Señor abrió mi corazón para entender el evangelio. Y me di cuenta que Jesús también había muerto por mí en la cruz, ¿verdad? Sí, claro, por mí. Y eso me impresionó tanto porque dije, wow, Él también lo hizo por mí. Entonces yo tengo derecho a esto, tengo derecho a la salvación, tengo derecho a ser hijo de Dios, tengo derecho por la sangre de Cristo, ¿verdad? Él me justificó, me perdonó, Él me conoce, Él atiende a mi persona, Él sabe quién soy, lo que pienso y lo que deseo. Y dije, wow, no cabe duda que eso es lo que andaba buscando. Y ahí está. Hoy puedo decirte que Dios es mi Padre y que cuando entendí que yo no podía seguir huérfano como estaba, óyeme, el Señor es lo más grande que te puede suceder en la vida, porque nunca tu corazón estará vacío. Es fácil hacerlo. Yo un día oré, ¿verdad? Esta oración, y te pido que lo hagas también. Ora a Dios. Mira, yo estaba metido en la nueva era, estaba metido en fenómenos extraterrestres, positivismo mental, ocultismo. Yo estaba metido en comunismo, marxismo. O sea, yo leía cuánto filósofo existía. O sea, mira, yo estaba más perdido que el diablo. Y si Dios me salvó a mí, también te puede salvar a ti. Te lo puedo asegurar. Dice que el Señor, hermanos, lo único que quiere es un corazón humillado. Te digo honestamente, yo cuando a mí se me compartió el evangelio dije, pero qué fácil es esto, dije, qué sencillo es esto, porque Dios no es un Dios complicado. A veces los que complicamos las cosas con nuestra sofisticación somos nosotros, pero en realidad es bien simple. Dile, Señor Jesús, en esta mañana yo me entrego a ti y te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados, Señor. Dile, me arrepiento genuinamente de ellos. Te pido que vengas a mí, Señor Jesús, que tomes control de mi vida. Yo también, Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz y que pagaste, Señor, por mis pecados. Te recibo en mi corazón. Come on, díselo. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal y prometo servirte y seguirte, Padre, en este día. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hay un muchacho que ha orado conmigo. You have prayed with me. And it doesn't matter if it was in English or Spanish. I mean, it's a prayer. And I know you believed it. And that's enough. Si tú lo creíste en tu corazón, oraste conmigo. Hay más de bastantes personas que han orado. Hay gente que está siendo sana. Escucha, el desánimo crónico es depresión. Porque las cosas no salieron como tú querías. Hey,
hey, vamos a salir de esa cárcel espiritual, de esa oscuridad, y vamos a ver la luz que es la estrella resplandeciente de la mañana, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. En esta mañana el Señor te sana, el Señor te liberta y te bendice, y espero que esta palabra, que tú sepas que para Dios nada es imposible. Dice que los que esperan en Jehová o los que dependen de Dios tendrán nueva fuerza como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hace unos años atrás yo estaba como esa águila, literalmente quemado, hermano. I have no strength, no tenía fuerzas para nada. Y el Señor me hizo entender que necesitaba una renovación, ¿no? El águila vuela a un monte alto, cerca de una roca donde pueda, dice que se quita todas las plumas. Luego en la misma roca araña la roca hasta que se le caen las garras, y luego golpea la roca con el pico hasta que se le cae el pico. O sea, plumas, garras y pico, ¿no? Al proceso de 3 meses más o menos comienza a salir garras nuevas, plumas nuevas y un pico nuevo, ¿verdad? Y por eso es que el águila puede vivir hasta 80, 70 años. Pero hay un momento en que los 40, 45 años el águila tiene que ir a este proceso, porque si no, no podrá vivir más. Y yo sinceramente pienso que Dios está haciendo eso con tu vida. No sé en qué momento de tu vida estás, pero hay una renovación. Escucha, los que confían en Dios tendrán nueva fuerza como las águilas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Dice que los muchachos flaquean y caen, pero los que confían en Jehová tendrán nueva fuerza como las águilas. Y este día es un día de renovación para tu negocio, para tu vida. Estoy orando por una persona que se siente que no puede más, y no lo sabe nadie, porque aunque lo digas nadie te lo va a entender. Pero el Señor te renueva tus fuerzas. El Señor, si tú confías en Él, el Señor renueva tus fuerzas y transforma tu vida. Y vas a comenzar a ver energía, fuerzas donde no había más. Pero vas a saber que fue por Dios que te levantaste. Recíbelo en este momento, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya.